standing on a corner, suitcase in my hand, Jack is in his closet, Jane is in her vest. Now I'm in a rock and roll band. Sweet Jane, sweet Jane, sweet Jane. Nuestro siguiente invitado es uno de los poetas más importantes de su generación. Ha colaborado en numerosos medios de comunicación, publicado numerosos libros y es una de las referencias imprescindibles en la cultura aragonesa. En estos momentos está presentando su último libro y es un placer para Canal Saturno tenerlo en este plato. Damas y caballeros, Manolo Vilas. Manolo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. Siéntate, por favor. Te hemos recibido Ludmilita Mercedón y yo con Sweet Jane. Una versión de Sweet Jane. Maravillosa versión. De Lou Reed. Cuéntame, para ti, Rock and Roll Animal, el disco de Lou Reed, marcó un antes y un después en tu vida, tengo entendido. Ese fue el primer disco de Lou Reed que yo escuché y lo escuché cuando tenía 12 años. Y no sé de qué, cómo un chaval de 12 años, un crío de 12 años, pudo entender semejante máquina de rock and roll devastadora, pero me fascinó. En alguna ocasión has declarado que incluso lo has considerado como una referencia literaria, ¿no? Sí, bueno, sí. Y que incluso, discúlpame, sí, eso les puede sonar un poco extraño a nuestros espectadores más jóvenes, pero que llegabas a viajar para comprar sus discos, porque no se editaban en España en aquel tiempo. Claro, porque en el 75, que fue cuando yo descubrí a Lou Reed, muchos de sus discos había canciones mutiladas, porque la censura, una canción de Berlín, Heroin de Rock and Roll Animal. Entonces a mí toda esa mitología de canciones prohibidas, pues claro, cuando eres adolescente y tal, pues te motiva muchísimo. Entonces me fui a Andorra a buscarlas, las encontré. Hay una pequeña épica personal en todo eso, sí.